Bienvenidos al curso de psicología. En esta oportunidad nuestro tema es necesidades educativas especiales. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo sobre lo que son las necesidades educativas especiales, la clasificación, cómo poder identificar esas necesidades y también vamos a realizar una actividad de aprendizaje. Entonces es muy importante como docentes que nosotros podamos identificar las necesidades educativas especiales. Bueno, vamos a comenzar preguntando qué es una necesidad. Según el diccionario dicen que la necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Actualmente estamos viviendo una pandemia y hay muchas personas que están careciendo de alimentos. Entonces eso hace a que ellos tengan una necesidad, ¿verdad? Y los alimentos, sobre todo, es algo muy importante en nuestras vidas. Pero las necesidades educativas especiales están sobre todo inmersas en el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, porque nosotros sobre todo vamos a estar identificando estas necesidades. Además, este es un nuevo término que se está empleando en la educación, el término de necesidades educativas especiales. Y esto se utiliza cuando se va a tratar alguna dificultad, algún problema que se presenta con algún alumno o con algún estudiante directamente al momento de estar aprendiendo o al momento de estar desarrollando las competencias de aprendizaje. Entonces vamos a poder identificar estas necesidades educativas especiales no solamente con niños, sino también con adolescentes. Una necesidad sobre todo la puede tener cualquier niño. Antes se creía que las necesidades educativas las podría necesitar un niño con discapacidad. Sin embargo, hoy vamos a identificar de que sobre todo reconocemos esta necesidad con cualquier niño. Además, ¿cómo vamos a identificar esa necesidad? Bueno, cuando nosotros estuvimos en la escuela, pues algunos tuvieron dificultades para poder aprender. Por ejemplo, algunos estuvieron en primer grado, les fue muy difícil el aprender a leer y a escribir, a otros se les facilitó. Sin embargo, otros pues aprendieron de una manera tan natural o tan espontánea, o puede ser que también al momento de estar aprendiendo tuvieron dificultades en algún grado de la primaria o del ciclo básico, donde algunos padres de familia pues tuvieron que recurrir en ayuda de algún docente para poder reforzarlos, o el mismo docente del grado del curso pudo también utilizar algunas estrategias para poder ayudarlos para que ustedes pudieran aprender a leer o pudieran aprender sobre todo adquirir esas capacidades en el curso que él estaba impartiendo. Entonces, cuando nosotros presentamos estas dificultades, a eso se le llama necesidad educativa especial. Entonces, las necesidades pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Temporales porque solamente es en un determinado periodo del ciclo educativo. Sin embargo, hay estudiantes que presentan esas necesidades permanentes. ¿A qué se refiere permanentes? De que van a utilizar esas necesidades o van a necesitar de la ayuda de las personas durante toda su vida y durante todo el aprendizaje. A eso se le refiere a permanentes. En el tiempo también vamos a mencionar que los estudiantes, cuando ellos tienen una necesidad educativa especial, pues ellos no se sienten bien en la escuela, porque ellos desean aprender igual que sus otros compañeros. Sin embargo, por esta necesidad se les dificulta el aprendizaje. Entonces llegan al extremo de frustrarse. Si son, por ejemplo, niños de primaria, llegan a decir es que no quiero ir a la escuela, o no puedo, o se aíslan. Si son ya adolescentes, dejan de asistir a los centros educativos y que yo ya no quiero, prefiero trabajar. Entonces, a esto
realmente lo único que va a producir, va a producir en ellos una frustración y viene sobre todo a sentirse como que fracasados. Muchas veces ellos también pueden ser objeto de burlas dentro de su propio establecimiento o aula, porque les dicen es que no se te queda o repetís el año. Entonces muchas veces esto trae unas burlas y trae baja autoestima. Entonces es allí donde nosotros vamos a identificar esas necesidades educativas especiales. Según la ley de educación especial, para las personas con capacidades diferentes, las necesidades educativas se menciona que son las necesidades experimentadas por aquellas personas que por circunstancias particulares están en desventaja. Menciona algo muy importante, en desventaja, y tienen mayores dificultades para beneficiarse del currículum. Entonces, nosotros como docentes vamos a poder identificar estas necesidades. Pero el día de hoy vamos a identificar la clasificación según el Ministerio de Educación de Guatemala. Se clasifican en 4. La primera es la diversidad funcional. La segunda, los trastornos del neurodesarrollo. La tercera, las capacidades y aptitudes sobresalientes. 3, los talentos específicos. Bueno, entonces vamos a aprender a qué se refiere cada uno de las clasificaciones. La primera clasificación de las necesidades educativas es la diversidad funcional. Aquí se presentan algunas deficiencias físicas. Al hablar de deficiencias físicas, vamos a estar mencionando sobre lo que son las discapacidades. Fíjense que la mayoría de docentes confunden las necesidades educativas con las discapacidades. Entonces, la discapacidad es parte de la necesidad educativa. Entonces, hay varias clases de discapacidades. La primera es la discapacidad física. Física se menciona a todo lo que es nuestro cuerpo. Por ejemplo, si le falta alguna parte de nuestro cuerpo, una extremidad superior, una extremidad inferior, a eso, sobre todo, a eso se le llama discapacidad. Por ejemplo, cuando alguien tiene alguna fractura y no funciona bien su mano, por ejemplo, si se fracturó la mano y necesita escribir, pero no funciona, entonces allí hay una discapacidad, solo con una fractura. Entonces también hay una discapacidad cuando le falta algún brazo o alguna pierna. Entonces a esto se refiere con discapacidad física. La siguiente discapacidad puede ser la sensorial. La sensorial se refiere a los sentidos, por ejemplo, los ojos, los oídos, a eso se refiere sensorial. Entonces, tenemos la discapacidad visual. Visual cuando las personas no pueden ver bien y pueden llegar hasta al extremo de quedarse ciegas. Pero también las personas que usan lentes, estas personas ya tienen discapacidad visual. No solamente aquellas personas que son ciegas, sino también aquellas personas que les cuesta observar y necesitan de lentes para poder ver de mejor manera. Entonces allí ya hay una discapacidad visual. Siguiente tenemos la discapacidad auditiva. Auditiva es cuando las personas no pueden escuchar bien, pero también se le llama auditiva cuando también no pueden hablar bien. Entonces a esto es una discapacidad. También tenemos lo que es la discapacidad intelectual, pero a esto vamos a hablar sobre todo sobre la diversidad funcional. Entonces, a esto se refieren las discapacidades. La segunda clasificación de las necesidades educativas tenemos los trastornos del neurodesarrollo. Aquí ya hay 4. Si hablamos de trastornos de neurodesarrollo, estamos hablando del cerebro, de neuronas que tienen problemas al momento de poder comunicarse. Entonces, aquí se divide en 4. El primero, déficit de atención e hiperactividad, la discapacidad intelectual, problemas del habla y aprendizaje y trastorno del espectro autista.
Bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre lo que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Aquí, sobre todo, los niñitos tienen problemas en el desarrollo del cerebro. Ahí hay problemas porque se presenta, en este caso se presenta en aquellos niños que son muy distraídos o que les cuesta prestar atención, o también son personas que no pueden estar quietas, se paran, están activas. Entonces, a este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, los docentes tienen que identificarlo, pero también deben de buscar estrategias. Y es aquí donde la mayoría de docentes confunde a estos niños con niños problemáticos, niños malcriados o adolescentes rebeldes, y no saben realmente que hay un trastorno del neurodesarrollo que es el déficit de atención e hiperactividad. También tenemos lo que es la discapacidad intelectual. Bueno, en la discapacidad intelectual también tenemos lo que es el síndrome de Down. Aquí ustedes pueden observar a una niñita, ella pues tiene síndrome de Down, y en el caso pues la mayoría de personas con síndrome de Down tiene discapacidad intelectual, pero también hay personas o estudiantes o niños o adolescentes que presentan discapacidad intelectual pero no tienen síndrome de Down. Entonces, ¿cómo sabemos que tiene esa discapacidad intelectual? Bueno, se va a reconocer porque son aquellos niños que les cuesta aprender demasiado, olvidan demasiado. Por ejemplo, en el caso de los niños con síndrome de Down, cuando están aprendiendo a leer y a escribir, una vocal la pueden aprender al mes o a los 2 meses. Cuando un niño normal con un cociente intelectual normal lo aprende en un día. Entonces, cuando estamos midiendo el cociente intelectual de las personas, utilizamos un test, pero a partir de 85 puntos en adelante, de 85 a 115, a eso se refiere que todas las personas tienen un cociente intelectual normal. Son aquellas personas que se les queda rápido, ¿verdad? Pero menos de 85 puntos, allí sí ya se presenta una discapacidad intelectual. Entonces son aquellas personas que les cuesta demasiado el aprender, se les olvida, y eso debemos de identificar. Vuelvo a reforzar. Las personas con síndrome de Down, la mayoría tiene discapacidad intelectual, pero también hay personas que no tienen síndrome de Down, pero sí tienen discapacidad intelectual. También tenemos, dentro del neurodesarrollo, tenemos lo que es el trastorno del espectro autista. Aquí, sobre todo, a esto se refiere a las alteraciones que tiene algún niño relacionadas con la comunicación y sobre todo la interacción social. En las personas autistas, en especial los niños o adolescentes, pueden tener un cociente intelectual menor de 85 puntos, que ya hablaríamos de discapacidad, o pueden tener también un cociente intelectual mayor de 130, que ya estaríamos hablando de superdotación. Pero en el caso de los niños con trastorno del espectro autista, vamos a mencionarlo como autistas, hay, en el caso de ellos, algunos son hiposensibles y otros son hipersensibles. Bueno, hipersensibles significa que ellos tienen muy desarrollados los sentidos. Por ejemplo, ahí ustedes observan al niño que tiene las manos así en los oídos, ¿verdad? El timbre de una casa o el sonido de un teléfono para nosotros es normal. Sin embargo, para un niño hipersensible es como que tuviera una bomba. Entonces no soportan los sonidos muy fuertes o la luz extremadamente muy fuerte, porque para ellos está muy desarrollado los sentidos. Pero también pueden tener muy desarrollado el sentido del tacto. Hay niños autistas que con el hecho de tocar el azúcar, ellos como que tuvieran espinas así, porque son muy sensibles. Entonces ni siquiera lo que es el azúcar o el agua a veces les cuesta. Entonces ellos prácticamente por eso es de que tienen problemas de interacción social.
Ahora, los hiposensibles son aquellos niñitos o estudiantes que tienen, sobre todo, que no tienen sensibilidad. Por ejemplo, si hay algún autista hiposensible de lo que es la piel, el sentido del tacto, por decirles, él se puede quemar, pero no siente dolor. Entonces, los hiposensibles son aquellos que no sienten dolor, no tienen esas sensaciones. Bueno, también tenemos dentro del trastorno del neurodesarrollo, tenemos a los estudiantes con problemas del habla y los podemos identificar desde los 3 a los 7 años. Aquí hay muchos problemas del habla, por ejemplo, en el caso de lo que es la dislalia, hay muchos niños que pronuncian malas letras, dicen totatola, o también pueden omitir algunas palabras, por ejemplo, al pronunciar pelota, pronuncian etota, o tienen problemas al pronunciar la R, por ejemplo, carro, ellos dicen callo, loro, lolo. Entonces, ¿qué hacer con estos niños? Algunos necesitan de terapia. Por ejemplo, terapia y ejercicios en los labios, en la lengua, en las mejillas, por ejemplo, el inflar las mejillas, el mover la lengua, el sacar la lengua, ponerle miel alrededor y que ellos vayan, sobre todo, probando la miel. Entonces, hay niños que sí pueden después hablar correctamente cuando se realizan los ejercicios, pero también hay otros niños que tienen problemas con el frenillo. Entonces, debajo de la lengua, todos tenemos un frenillo. Y ese frenillo cuando es muy corto, entonces hace a que el niño no pueda pronunciar bien la R. Entonces dice yo, o lo. Tiene problemas al pronunciar la R. Entonces, todos estos son necesidades educativas especiales. Recuerden que la discapacidad es parte de las necesidades, pero los problemas del habla también son necesidades educativas. Bueno, vamos entonces ahora con capacidades y aptitudes sobresalientes. Estoy hablando de aptitudes, no de actitudes. Voy a hacer la diferencia. Actitud es acerca de cómo voy a actuar, mi temperamento, mi forma de ser. Aptitud es lo que es la manera que voy a desarrollar algo. Las capacidades y aptitudes sobresalientes, pues son aquellos estudiantes que tienen un vocabulario extraordinario, aprenden muy rápido, son aquellos estudiantes que terminan rápido la tarea, tienen alto juicio crítico, les gusta sobre todo preguntar para saber más, son muy dedicaditos, son muy detallistas, a veces sin necesidad que usted le diga que haga bien los trabajos, ellos se esmeran. Entonces, a estos estudiantes, ellos presentan una capacidad y aptitudes sobresalientes. A ellos tenemos que ayudarlos para que puedan seguir desarrollando esas capacidades que tienen. Otra clasificación de las necesidades, también tenemos los talentos específicos. Dentro de los talentos específicos tenemos la superdotación. Bueno, una persona superdotada es aquella que tiene un cociente intelectual mayor de 130 puntos. Antes eran conocidos como genios. Entonces, esta persona puede desarrollar, sobre todo en matemáticas, comunicación, en algún área artística, en algún área deportiva, puede desarrollar. Entonces, aquí vamos a observar lo que es esta gráfica y observamos el color verde. El color verde significa que está de 85 a 115 puntos. Esta calificación es un cociente intelectual normal. Todas las personas, la mayoría de personas tenemos un cociente intelectual normal. Pero si tenemos menos de 85 puntos, aquí sí ya hay una discapacidad intelectual.
Pero si hablamos de 115 a 130, pues ya tienen un cociente intelectual o una inteligencia superior, ¿verdad? Pero si hablamos de 130 en adelante, a estas personas se les llama superdotadas. Entonces, la superdotación no es una discapacidad, pero sí le puede afectar al estudiante al momento de adaptarse, porque son muy listos, son muy inteligentes. Entonces, les voy a ejemplificar aquí quiénes son algunos personajes superdotados. Por ejemplo, el que ustedes conocen, la mayoría conoce, Leo Messi. Leo Messi es un gran deportista y ha ganado 4 veces el balón, o 5 veces el balón de oro. Sin embargo, muchas veces se preguntan por qué él ha ganado eso. Algunos mencionan que el Leo Messi puede ser una persona superdotada en motricidad. También tenemos a Albert Einstein. Él tenía una superdotación intelectual. El Leonardo da Vinci, pues él era un físico, era un matemático, era un músico, era un arquitecto, era un escultor, y él ha sido una de las personas superdotadas que ha tenido sobre todo varias capacidades o varias habilidades desarrolladas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de superdotación, son aquellos niños y aquellos estudiantes inteligentes, que se les queda rápido, que preguntan, que investigan, pero también les puede afectar al momento de estar en la clase, porque si el maestro no enseña lo que necesita, entonces ellos pues se vuelven intranquilos o molestan. Entonces allí es donde nosotros debemos de identificar esa necesidad educativa y sobre todo desarrollar esas capacidades que tienen estos niños. Bueno, el día de hoy vamos entonces con la actividad de aprendizaje. Vamos a realizar un análisis de las películas, sobre todo de una manera oral, a través de la aplicación Zoom. Se había sobre todo asignado que pudieran observar algunas películas de necesidades educativas especiales. Hay una de superdotación, hay una de discapacidad y también de problemas de aprendizaje. Entonces, espero que ustedes hayan aprendido lo que son las necesidades educativas especiales. Bendiciones.